Gracias. Nos vamos directamente al móvil de exteriores con Virna Castelli. Decime que estás con el tema de la inteligencia artificial y lo que están pidiendo los funcionarios, los docentes de la Facultad de Psicología. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Exactamente, llegamos hasta la Facultad de Psicología. Aquí vamos a conversar con el decano, Enrico Irrazábal, sobre este tema, ¿no? El lunes los docentes enviaron una carta a diferentes organismos, entre ellos obviamente al decano y a la dirección de la facultad, destacando tres o algunos conceptos o algunos puntos importantes. Entre ellos, muchos alumnos un alto porcentaje de alumnos que obtenían una calificación excelente o muy buena con este año con respecto a lo que había sido ese mismo examen el año pasado. Entre otros, también realizar una prueba virtual en 3 minutos, una veintena de preguntas en 3 minutos cuando a los docentes les lleva 5 minutos. Bueno, esos puntos, entre otros, es lo que vamos a hablar con el decano en este móvil. Muchísimas gracias por estos minutos, Irrazábal. Bueno, esta carta que a usted le llegó, obviamente, y que dio que hablar entre estos puntos. ¿Qué más decía? Buen día para usted. Buen día. Bueno, la nota en realidad fue enviada en un mail el sábado de tarde, fue leída el lunes de mañana y bueno, nosotros la enviamos. Ustedes saben que la estructura de la universidad y su funcionamiento es cogobernado. Hay una instancia para la función enseñanza, que es dirección de licenciatura y comisión de carrera. Comisión de carrera es cogobernada, están los órdenes de egresados, estudiantes y docentes, y empezaron a considerar el martes pasado este punto. Este punto tiene que ver con muchísimas cosas. Una de ellas, lo que hablamos fuera de cámara, que es de la salida de la dictadura a la fecha. El crecimiento de Facultad de Psicología ha sido intenso. En la primera mitad del 2000 en adelante empieza a duplicarse la población estudiantil en toda la Universidad de la República. Y en Facultad de Psicología se triplica. Eso trae aparejado una serie de eventos, ¿no? Nosotros hoy tenemos una relación docente-estudiante que es la segunda peor de la Universidad de la República. Esto es un problema presupuestal, no hemos podido modificar en el último quinquenio esa situación, tenemos expectativas de poder modificarlo en este periodo que empieza a discutirse el presupuesto, pero bueno, esta es una perla de ese componente central que tiene que ver con la formación, con la cantidad de personas, con el espacio, con el presupuesto, con los salarios. Por ahí. Ahí está. Pero entonces en esta carta lo que decían los docentes de alguna manera era revisar concretamente ese parcial o esa prueba, que estamos hablando del primer año, ¿no? De la facultad, donde, bueno, se daba la sensación de que se había utilizado de alguna manera una prueba virtual, se había utilizado la inteligencia artificial para responder esas preguntas, ¿no? Aparentemente se utilizó inteligencia artificial, hay una hipótesis de que hubo copia en ese sentido, sí. No hay pruebas de eso, y yo creo que hay dos elementos que estamos considerando. Primero, la lógica de la culpa no nos sirve para nada. Si los estudiantes son culpables o los docentes son culpables, no es una lógica que nos permita problematizar lo que está aconteciendo. Nosotros pensamos que la inteligencia artificial es un instrumento más, es un instrumento importante, que tendremos que aprender a utilizarlo en procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo personalmente pienso que la inteligencia artificial no es ni inteligencia ni es artificial. Me parece que, ¿en cuál sentido lo digo? Lo digo que la inteligencia es la resolución de problemas nuevos. Lo que hace esta inteligencia artificial que nosotros nominamos es alimentada por lo humano, no por lo no humano. Después viene un devenir útil con estrategias relativamente creativas. Digo esto porque yo le he preguntado sobre autores
y no me ha sabido responder. A las 2 semanas me respondió porque yo trabajé sin salario para la inteligencia artificial, Claro. la alimenté de información. Claro. Con esto no estoy planteando, lo único que estoy planteando es que es un instrumento a indagar, Exacto. es un instrumento que no tenemos que oponernos drásticamente. Sin lugar a duda hay un cuestionamiento ético al desarrollo. Hay 2 cosas, un cuestionamiento ético si hubo copia y segundo, a un tipo de elección que nosotros debemos hacer en evaluaciones si utilizamos inteligencia artificial o no. Claro. Ahí variará nuestra estrategia de si son preguntas abiertas, si son preguntas sobre el problema, sobre estrategias de intervención o si son de lectocomprensión. Claro, porque además este punto lo que cambiaba también era que eran virtual, se obtenía un gran porcentaje de excelencia, pero cuando se venía a la presencialidad, ese porcentaje bajaba radicalmente, ¿no? También, entonces ahí también. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue esto? ¿Se está en investigación? ¿Cuáles son las medidas a tomar? ¿Se va a suspender ese parcial? ¿De ahora en más van a ser todos los parciales presenciales? ¿Cómo sigue? Sí, hay una cosa práctica y hay otra que es realmente para pensar la Universidad de la República o la producción de conocimiento en Uruguay, que este elemento específico dispara, ¿no? Digo esto porque hay un problema generacional acá. Los estudiantes y las estudiantes tienen una capacidad de uso de estos elementos e instrumentos diferente a los docentes que vamos avanzando más en la edad. Entonces, ahí tiene que establecerse un diálogo para los procesos de enseñanza universitario. Segundo, nosotros somos una facultad con un nivel alto de digitalización. Sí. Tercero, pasamos una pandemia que nos inauguró todos en un nuevo mundo de comunicaciones que lo utilizábamos rudimentariamente. Ahora eso vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con lo que sabemos, como dice un viejo autor. Ese es el punto. Respecto a esto, sí, lo estamos analizando, porque no necesariamente podemos decidir que hubo copia. Segundo, hay que pensar qué hacemos con este hecho, porque no es algo que va a suceder, ya sucedió. Si tomamos una nueva prueba, si anulamos la prueba, si le generamos otra cuantificación a la prueba, eso es lo que estamos indagando qué hacer. Nosotros estamos en esta situación, sobre todo porque somos una facultad muy grande, de las más grandes de la Universidad de la República, que nos movemos en espacios reducidos, que si estuviéramos jugando al fútbol sería un lujo, pero nos movemos en espacios muy reducidos, tenemos grandes cantidades de estudiantes, posiblemente hipotetizamos que hemos crecido tanto por la pandemia justamente, sí, por los niveles altísimos de suicidio en Uruguay, por la pandemia nueva en el mundo vinculada a la angustia y la depresión, pero necesitamos componer otros recursos a nivel universitario en general, además de psicología, ¿no? Decano, muchísimas gracias. Irrazábal, me quedó pendiente el tema del locativo, pero ya vamos a volver a conversar. Dale. En todo caso. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Chau, chau. Ahí estaba entonces el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, conversando un poquito sobre esta prueba virtual que tanto ha dado que hablar.